2 semanas antes de unir nuestras vidas, confesó que seguía enamorada de su ex. Yo respondí borrando nuestro futuro, cancelé la boda, vendí la casa y desaparecí de su vida sin dejar rastro. Nunca imaginé que una frase pudiera cambiar el rumbo entero de mi vida, pero aquella noche ocurrió. La misma mujer con la que llevaba 3 años construyendo un hogar, un futuro y una vida en común me dijo, con un hilo de voz, que no podía casarse conmigo. Que seguía enamorada de su ex. 2 semanas antes de la boda. No supe qué sentir al comienzo, era como si mi mente hubiera dejado de procesar sonido. Terminé cancelando absolutamente todo, ceremonia, pagos, flores, fotógrafo, pendientes, incluso puse en venta la casa que habíamos comprado juntos. Y cuando la escalada de decisiones se volvió irreversible, me mudé de estado sin mirar atrás. Pero para explicar cómo llegué a ese punto, necesito volver al día exacto en el que todo empezó a fracturarse. Las tarjetas de ubicación para la boda llegaron un martes por la mañana. Lo recuerdo porque la luz entraba por la ventana del salón y formaba un brillo dorado sobre el piso recién barrido. Yo acababa de terminar de montar la última, y ridículamente complicada, estantería de IKEA para lo que iba a ser nuestra biblioteca compartida. Llevaba meses posponiendo ese proyecto, así que verla terminada me dio un pequeño orgullo tonto. El olor a madera nueva se mezclaba con el aroma del café que había preparado antes. Parecía uno de esos momentos que uno guarda como referencia de tranquilidad. Allí estaba Juliana, sentada en el comedor, rodeada de carpetas, telas, muestras de colores y docenas de tarjetas repartidas como un arcoíris caótico. Era su pequeño cuartel general para planificar la boda. Siempre decía que lo único bonito que su madre le había enseñado era su caligrafía, y era cierto, cada nombre lo escribía con un trazo delicado y casi artístico. «Mira esto, Sebastián», me llamó levantando una tarjeta. «Señor y señora Cedeño». Suena tan formal. Me acerqué, sacudí el polvo de mis manos sobre los vaqueros y le di un beso suave en la cabeza. Su cabello olía a coco y vainilla, su fragancia habitual. «Lo es. Ya casi llegamos. Solo quedan 2 semanas», respondí. Ella sonrió, pero algo en sus ojos no acompañó ese gesto. Lo había notado con frecuencia, una especie de distracción, como si su mente estuviera en otra parte. Lo atribuía al estrés, después de todo, yo era arquitecto y conocía la presión de los detalles, los plazos y las decisiones constantes. Pensaba, dijo con tono ligero, casi ensayado, que quizá deberíamos poner una mesa exclusiva para los niños. Los gemelos de mi prima son demasiado inquietos. Lo que tú decidas está bien. Tú eres la directora ejecutiva de la operación, sí, acepto. Fui a preparar más café como si nada. Esa rutina era parte de nuestra vida, silencios cómodos, bromas suaves, proyectos compartidos. 3 años creyendo que estábamos levantando la estructura más firme que había tenido. Pero esa noche, todo se desmoronó. Yo estaba en la cama, leyendo un libro en la tablet, cuando escuché la puerta del dormitorio. Juliana había pasado toda la tarde en silencio, quejándose de un dolor de cabeza, pero no hizo los gestos típicos de prepararse para dormir. En lugar de eso, se sentó al borde del colchón, dándome la espalda. El movimiento hundió el colchón y provocó un sonido leve en los resortes. «Sebastián, tenemos que hablar», dijo, casi sin aire. Dejé la tablet en la mesita. Una especie de alarma interna me recorrió el cuerpo, como cuando el estómago cae sin aviso. «¿Qué pasó?» El coordinador del lugar volvió a fallar. «¿Quieres que vaya mañana mismo a hablar con él?» «No es eso», su respiración tembló. Es todo». Me incorporé, apoyándome en el cabecero, intentando entender. «¿Cómo que todo? Explícate, por favor». Entonces se giró, y la luz tenue de la pantalla iluminó su rostro, surcado de lágrimas. Mi primera reacción fue intentar abrazarla, pero algo me contuvo. Una especie de barrera invisible que no había sentido nunca con ella. «No puedo hacer esto», susurró. «Lo siento mucho, Sebastián. No puedo casarme contigo». El mundo no explotó, no se vino abajo, simplemente se detuvo. El sonido del refrigerador, del reloj, todo desapareció. Lo único que escuchaba era la sangre retumbando en mi cabeza. «¿Estás diciendo esto porque tienes miedo?», pregunté con una calma que ni yo reconocí. «¿Son nervios? Dime la verdad, Juliana. Todos dicen que es normal». Ella negó lentamente, limpiándose las mejillas con torpeza. «No es miedo. Es mi corazón. No está aquí». «¿Cómo que no está aquí?», repetí sin entender nada. «Llevamos 3 años juntos, compramos esta casa, tenemos seguros compartidos, faltan 14 días para la boda, tu corazón ha estado aquí todo este tiempo». Yo también lo pensé, sollozó. Creí que había cerrado ese capítulo. Pero cada tarjeta de invitación, cada prueba de pastel, cada canción para el baile, todo me hace pensar en él. El aire se me escapó del pecho.
Solo podía referirse a uno. Mateo, dije, como quien pronuncia un veneno. Asintió, dominada por el llanto. Me escribió hace unos meses, solo para hablar, explicó entrecortada. Y empezamos a conversar, y todo volvió. La intensidad, la pasión. No es como lo que tenemos tú y yo. Lo nuestro es cómodo, es seguro. Pero con él, me siento viva. Cada frase era una incisión quirúrgica. Déjame ver si entendí, respondí en tono neutral, casi clínico. Durante meses, mientras planificábamos nuestra boda, comprábamos una casa y enviábamos invitaciones, tú mantenías una conexión emocional con tu exnovio. No fue así, repitió, la típica excusa del engaño emocional. Simplemente ocurrió. No quería lastimarte. Estoy confundida. No puedo casarme contigo estando enamorada de otra persona. No sería justo. La ironía casi me hizo reír. Justo era una palabra absurda en ese contexto. Miré alrededor, la foto de Costa Rica en la cómoda, su ropa y la mía mezcladas en el armario, las carpetas de boda visibles desde la habitación. Todo parecía un decorado construido para una historia que ya no existía. El hombre que yo era 2 minutos antes habría suplicado. Pero ese hombre ya no vivía allí. Nunca imaginé que una serie de frases pudiera desmantelar por completo la idea que tenía de mí mismo. Hubo un tiempo en el que habría reaccionado de una manera totalmente distinta, me habría aferrado a nuestros recuerdos, habría prometido ser más espontáneo, quizá más apasionado, y habría intentado salvar lo que creía que aún valía la pena. Pero ese hombre ya no existía. Lo destruyeron 6 oraciones pronunciadas sin temblar. La observé mientras lloraba, aun sabiendo que era ella quien se había puesto en esa situación. Era evidente la historia que había construido en su cabeza, donde se veía a sí misma como una especie de protagonista trágica atrapada entre el seguro y confiable Sebastián y el intenso y emocionante Mateo. Yo ya no tenía interés en seguir siendo un personaje secundario en ese cuento que solo existía para justificar su traición. Moví las piernas hacia un lado y me puse de pie. Me invadió una calma extraña, la misma que imagino siente alguien cuando le confirman un diagnóstico duro, ya no hay incertidumbre, solo el tratamiento por seguir. Está bien, dije. Ella se quedó mirándome, su llanto entrecortado deteniéndose abruptamente. ¿Está bien qué? ¿Qué significa eso? Que lo entiendo, respondí mientras caminaba hacia la puerta. Estás enamorada de Mateo. Y no puedes casarte conmigo. Ya lo dejaste claro. Sebastián, espera, balbuceó, apresurándose a levantarse. ¿No vas a decir nada más? ¿No estás enfadado? ¿No vas a gritarme algo? Me detuve en el umbral. Apoyé la mano en el marco y la miré. Su rostro estaba deshecho por el llanto, pero más que dolor veía desconcierto, esperaba una escena dramática, un enfrentamiento digno del caos que ella misma había provocado. Le di exactamente lo contrario. ¿Qué quieres que diga, Juliana? Has sido más que explícita. Para ti, lo que teníamos solo era comodidad. ¿Y crees que él te hace sentir viva? No voy a rogarte que valores una vida que ya decidiste desechar. Giré y avancé por el pasillo. El suelo frío bajó mis pies. A mis espaldas escuché un sollozo ahogado, pero no volví la vista. La primera fase había terminado. La demolición estaba en marcha. No dormí. Me quedé en el sillón del cuarto de invitados, observando cómo el reloj digital pasaba de las 11:59 de la noche a las 12 de la noche. Ahora faltaban 13 días para lo que sería mi boda. Ya no era una fecha cargada de ilusión, sino un simple problema logístico que debía resolver. El shock inicial se disipó para dejar lugar a una claridad helada, casi quirúrgica. No había espacio para el duelo. Ese sería un lujo para el hombre que sería después. El hombre de ahora tenía un proyecto que ejecutar, desarmar una vida pieza por pieza. A las 7:01 de la mañana escuché la puerta del dormitorio principal y luego el agua de la ducha. Esperé a que parara antes de salir. Juliana estaba en la cocina, con los ojos hinchados, sosteniendo una taza de té. Levantó la mirada, con una duda evidente. ¿Has cambiado de opinión? ¿Vas a luchar por nosotros? Pasé a su lado hacia la cafetera, sin detenerme. Sebastián, su voz sonaba delicada, casi rota. Tengo que hacer unas llamadas, respondí con la misma neutralidad con la que habría dicho, tengo que llevar el coche al taller. Preparé mi café, fui a mi oficina y cerré la puerta. La primera llamada fue la más difícil. Mi madre contestó al segundo tono, animada. Sebastián, buenos días, cariño. Estábamos terminando la lista de invitados para la cena del ensayo con tu padre. Tomé aire. No había una manera fácil de decirlo. Mamá, la boda se cancela. Hubo un silencio que se sintió eterno. ¿Qué? ¿Cómo que se cancela? ¿Ha pasado algo en el lugar del evento? ¿Un incendio? No. Juliana está enamorada de otra persona. De su ex, Mateo. No puede seguir adelante.
Otro silencio, más largo. Era como si pudiera oír cómo su mundo trataba de reacomodarse. «Ay, hijo. Sebastián. Lo siento tanto. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Quieres que vayamos?» «Estoy bien. Sigo en casa. No vengáis. Tengo que ocuparme de varias cosas. Podemos ayudarte, cariño, podemos». «Mamá», interrumpí, firme. «Necesito que se lo digas a papá. Y necesito que me dejéis manejar esto a mi manera. No hay nada que hablar. Se acabó». Colgué. Las palabras quedaron flotando en el aire, tan definitivas que parecían absorber el ruido de la habitación. Luego abrí la hoja de cálculo de la boda, mi proyecto perfectamente organizado, y empecé. Las llamadas comenzaron una tras otra. Me convertí en una maquinaria eficiente. El guión era claro, directo, casi clínico. Primero, a la coordinadora del lugar, Karina Cedeño. «Karina, soy Sebastián Silva, respecto a la reserva del día 15. Necesito cancelarla». «Sí, la boda. La novia está enamorada de otra persona. No habrá reprogramación. Por favor, envíame la factura final con las penalizaciones correspondientes». «Gracias». Después, al catering. «Hola, habla Sebastián Silva. Debo cancelar el pedido para el día 15. El evento queda suspendido». ¿El motivo? Diferencias irreconciliables del corazón. Solo envíen los cargos por cancelación. «Gracias». Luego, a la banda. «Hola, soy Sebastián Silva. Teníais programado tocar en mi boda el día 15. Consideradlo cancelado. La novia lo ha dejado todo. Sí, es una situación lamentable. Enviadme la factura». La honestidad directa se volvió una herramienta quirúrgica. Usaba las palabras «cancelado» y «enamorada de su ex» como un bisturí que cortaba cualquier intento de compasión o curiosidad. Así todo se reducía a transacciones, no a emociones. Alrededor del mediodía salí a buscar un vaso de agua. Juliana estaba en el sofá, envuelta en una manta, con el móvil en la mano. Tenía una expresión de total desconcierto. «La banda me acaba de escribir», murmuró. «Dicen que sienten lo de la cancelación». «¿Cómo pueden saberlo ya?» «Se lo dije yo», respondí mientras llenaba el vaso. ¿Tú se los dijiste? ¿Qué les contaste?» «La verdad». Me volví hacia ella. Por primera vez vi algo más que arrepentimiento, vi vergüenza. Les dije que la novia está enamorada de su ex y que la boda no seguirá. Era la forma más clara de evitar confusiones. Su rostro se contrajo. «No tenías que decir eso. Me estás dejando en ridículo». «No, Juliana», respondí con frialdad. «Tú sola te dejaste en ridículo. Yo solo estoy resolviendo los trámites». Regresé a la oficina. La siguiente llamada sería para un agente inmobiliario conocido mío. Listado ya el anuncio, dejé la casa tal cual estaba, cada mueble, cada estante, cada cuadro que había colocado con paciencia durante años. No tenía interés en arreglarla, redecorarla ni fingir que estaba entera. Quería venderla rápido, desprenderme de ese espacio que se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Después contacté a una empresa de almacenamiento y reservé un depósito donde guardar lo poco que aún consideraba verdaderamente mío, mis libros, mis herramientas, mis cuadernos de proyectos, y unos cuantos objetos heredados de mi familia que jamás habían sido tocados por Juliana. Lo demás, lo que había adquirido por insistencia de ella o para adaptarme a sus gustos, podía quedarse atrás sin remordimiento. Aquel día trabajé sin descanso, avanzando de una tarea a otra como si el movimiento fuera la única manera de no venirme abajo. El cielo, visible desde la ventana de la sala, fue perdiendo su luz azulada hasta convertirse en un negro profundo. Cuando por fin me arranqué de la silla y salí del despacho improvisado que había montado en casa, todo estaba sumido en un silencio absoluto. Juliana no estaba. Ni su coche, ni su perfume, ni su sombra. Seguramente se había ido con alguna amiga o, lo más probable, con Mateo. Pero realmente ya no tenía relevancia. No quedaba nada que me importara de sus movimientos. Me quedé quieto un largo rato en la sala principal, el mismo lugar donde la noche anterior, con 6 oraciones, me había destrozado el futuro que yo creía compartido. Los tarjeteros de la boda seguían sobre la mesa, ese mismo mueble que había lijado y barnizado durante un fin de semana entero para dejarlo perfecto para nuestro hogar. Tomé uno de los cartones entre los dedos. «Señor y señora Cedeño». Durante un segundo, esa frase me atravesó como un trozo de hielo. Pero no hice nada dramático. No lo arrugué ni lo rompí con furia. Simplemente lo dejé caer dentro del contenedor de reciclaje. Ya no era más que eso, papel sin valor. El símbolo de un sueño que jamás iba a ocurrir. La tristeza se mantenía ahí, en silencio, inmensa, acechando justo bajo la delgada capa de autocontrol que yo intentaba sostener. Era como si estuviera parado sobre un lago congelado, sabiendo que, si me quedaba quieto demasiado tiempo,
el hielo cedería y yo desaparecería en la profundidad. Pero no iba a permitirlo. No todavía. Había demasiado por hacer, demasiadas decisiones que no podían esperar, llamadas que atender, firmas que completar, cajas que llenar. Estaba borrándome de una vida que, en el fondo, había empezado a borrarme a mí mucho antes de que lo notara. Una semana después me mudé a un pequeño apartamento temporal. Era un lugar completamente impersonal, con paredes blancas y sin decoraciones, pero la ausencia total de ella lo convertía en un espacio mucho más respirable. La quietud allí era distinta, no era el silencio incómodo que solía haber cuando Juliana se molestaba por cualquier detalle insignificante, era una calma que me pertenecía por completo. Y, por primera vez desde que todo estalló, el dolor atravesó la superficie. No intenté detenerlo. Durante días, viví como un fantasma dentro de esas paredes vacías. Pasé horas sentado en la oscuridad, mirando la nada. Dejé de afeitarme. Pedía comida rápida sin siquiera revisar el menú. Dormía mal. Me despertaba con los ojos secos y la garganta cerrada, sintiendo esa mezcla entre rabia y desolación que no sabía cómo expresar. Era como si mi cuerpo necesitara expulsar cada fragmento del engaño para poder seguir con vida. Pero incluso ese proceso tuvo un final. Después de unos días, me levanté, me metí bajo el agua caliente de la ducha, mientras la condensación llenaba el baño, sentí que algo dentro de mí se reacomodaba. No era alivio. Tampoco estaba bien. Pero estaba en movimiento nuevamente. La venta de la casa avanzó con una rapidez brutal. Sabía que el precio bajo atraería compradores de inmediato, y así fue. En menos de 10 días todo estaba acordado y firmado. Cuando la hipoteca quedó saldada, la ganancia se dividió en partes iguales, como correspondía legalmente. Transferí su parte de inmediato, sin notas, sin comentarios, sin emotividad. Era el último hilo económico entre nosotros. Un lazo frío, práctico, y ahora cortado para siempre. Como mi empresa tenía sedes en distintos estados, presenté una solicitud para trasladarme a la sucursal de Denver, una ciudad que siempre me había atraído. Recordaba haber intentado conversar con Juliana sobre mudarnos allí en alguna ocasión, pero ella lo había rechazado sin dudar, decía que era demasiado rústica, muy fría, muy lejana de la vida que ella quería. La solicitud fue aprobada en menos de una semana. Aproveché lo que quedaba del fondo destinado a la luna de miel para pagar el depósito de un loft moderno con vista a las montañas. Un lugar luminoso, amplio y silencioso. Bloqueé el número de Juliana, eliminé todas mis redes sociales y creé perfiles nuevos con privacidad máxima. Me desvanecí del mapa de su vida sin dejar rastro. Era un fantasma construyéndose un nuevo hogar a 2000 millas de distancia. La información sobre la debacle de Juliana no vino de ella. Llegó en forma de pequeños fragmentos enviados por Adriana, una amiga en común a la que, por descuido, no había bloqueado. 3 semanas después de mi mudanza, recibí su primer mensaje. Sebastián, me enteré de que te mudaste. Espero que estés bien. Esto aquí está fatal. Juliana y Mateo duraron un mes. Leí las palabras sin sentir absolutamente nada. Ni satisfacción, ni sorpresa, ni tristeza. Simplemente vacío. No respondí. Una semana más tarde, otro mensaje. Mateo le dijo que la monogamia no es lo suyo. Que lo emocionante era el drama de robarse una novia. Ahora que es una relación real, está aburrido. Ya está con otra. Aquello tenía una ironía tan evidente que casi resultaba grotesca. Juliana había dejado nuestra vida estable por un hombre cuya personalidad se sostenía exclusivamente en la adrenalina de lo prohibido. En el instante en que la relación se volvió cotidiana, perdió el interés. Era tan predecible que costaba creer que ella no lo hubiera visto venir. Un mes después, un mensaje más. Juliana está destrozada. Volvió a vivir con su mamá. Mucha gente está enfadada con ella. Perdió un montón de dinero por todo lo de la boda que no cancelaste. Esta vez sí respondí. Adriana, agradezco que pienses en mí, pero la vida de Juliana ya no es asunto mío. Por favor, no me actualices más. Espero que estés bien. Bloqueé su número. Cerré la última grieta por la que supe de Juliana indirectamente. Era evidente que la caída era responsabilidad exclusiva de ella. Nada de lo que le estaba ocurriendo tenía que ver conmigo, había sido víctima, cómplice y autora de su propio derrumbe. Ella había buscado intensidad, pasión, riesgo. Y ahora estaba pagando el precio de haber confundido caos con amor. Su reputación estaba en ruinas. Su situación económica, también. Y había vuelto a dormir en su antigua habitación adolescente, rodeada de los ecos de todas sus malas decisiones. Pasaba muchas noches en el balcón del loft, respirando el aire nítido y casi cortante de Denver. Las montañas rocosas dibujaban una silueta púrpura contra un cielo encendido en tonos naranjas y rojos. Abajo, las luces de la ciudad se encendían una a una,
cada una oportunidad que jamás hubiera considerado mientras estaba con ella. No sentía victoria sobre su sufrimiento. Era algo mucho más profundo, indiferencia total. Mi triunfo no era verla caer. Mi triunfo era estar allí, en ese balcón, respirando esa tranquilidad, construyendo una vida basada en mi propio valor. Un terreno firme en el que ella jamás supo pararse. El caos le pertenecía. El silencio me pertenecía a mí. Y por primera vez en años, prefería ese silencio más que cualquier otra cosa. El tiempo empezó a llenarse de nuevos sonidos, el silbido lejano de un tren al cruzar la ciudad, el murmullo constante del tráfico, el viento que atravesaba los pasos montañosos. Construí nuevas rutinas. Me uní a un gimnasio de escalada. Conocí gente nueva. Empecé a salir de forma casual con una vecina del edificio, una mujer inteligente, divertida y sin conexión alguna con el desastre que había dejado atrás. Mi vida seguía moviéndose, a buen ritmo, hacia algo mejor. Pero incluso a tanta distancia, los restos de la caída de Juliana encontraron forma de alcanzarme. Mi número nuevo era una fortaleza, pero aún así, 6 meses después de mi partida, logró colarse por una grieta. A las 10:14 de la noche, un número desconocido envió un mensaje. Hola, soy Juliana. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero vi una foto de las rocosas en el Facebook de tu mamá y recordé el viaje que queríamos hacer. Espero que estés bien. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. La audacia. La nostalgia fingida. El tono casual, como si fuéramos viejos amigos que dejaron de hablar por un malentendido menor. Estaba probando el terreno, buscando saber si aún había un puente entre nosotros. Lo borré y bloqueé el número. No había puente. Solo un abismo, y yo estaba del lado en el que por fin había aprendido a vivir. 2 semanas después, otro número desconocido, esta vez con un buzón de voz. Contra mi buen juicio, lo escuché. Su voz estaba cargada de llanto, un llanto dramático, casi teatral. Sebastián, soy yo. Dios, no sé ni cómo empezar. Mateo, él fue un monstruo. Tenías razón. Me usó y luego simplemente se fue. Perdí todo. A nuestros amigos, la casa, mi futuro. Estoy tan sola. La grabación se cortó en medio de sus sollozos. Y, por primera vez en todo ese tiempo, me di cuenta de algo simple, profundo y liberador. Eso ya no era mi problema. Ni mi carga. Ni mi destino. Sigo recordando nuestra cocina y aquella costumbre tuya de prepararme café por las mañanas. Pienso en eso y en lo ingenuo que fui, en cómo arruiné lo que consideraba la mejor etapa de mi vida. Supe que reescribiría la historia cuando escuché su voz temblorosa al otro lado del buzón de voz. Por favor, llámame. Necesito oírte. Pero incluso en sus súplicas había algo extraño, no se disculpaba por el daño que había causado, solo lamentaba lo que había perdido. Hablaba de extrañar el café que yo hacía, la estabilidad que yo le brindaba, el orden que yo construía para nosotros. Era ese mundo lo que añoraba, no a mí. Borré el mensaje sin dudarlo. El siguiente intento vino disfrazado de preocupación ajena. Mi teléfono sonó mostrando un nombre que no veía desde hacía un año, Rosa Elena, la madre de Juliana. Casi dejo que la llamada se perdiera, pero una curiosidad fría me empujó a contestar. Sebastián, soy Rosa Elena. Su tono era el de siempre, autoritario, presumiendo que yo obedecería como antes. Es Sebastián, sí. ¿Y qué necesitas? Ignoró el detalle del nombre como si nunca hubiera dicho lo contrario. Tenemos que hablar de Juliana. Está muy mal. Ese individuo por el que te dejó la destrozó. No duerme, no come, está deshecha. Lamento oírlo, respondí, sin una pizca de emoción real. ¿Y no vas a hacer nada? Insistió, elevando la voz. Tú la quisiste alguna vez. Un hombre decente mostraría compasión. La gente comete errores, Sebastián. ¿O acaso ya no te importa? Ese era el momento decisivo. Si mostraba rabia, pensaría que aún me afectaba. Si mostraba compasión, me arrastraría de vuelta al drama. Así que elegí lo único que nadie espera, la verdad. Rosa Elena, Juliana no cometió un error. Tomó una decisión consciente, sostenida, y la mantuvo aún sabiendo que faltaban 2 semanas para nuestra boda. Lo que está viviendo ahora no es más que la consecuencia directa de eso. Su bienestar ya no es asunto mío, y no lo es desde hace mucho. Ojalá encuentre ayuda, pero no vendrá de mí. Adiós. Colgué mientras sus protestas se convertían en ruido de fondo. Sabía que ese golpe, tan sereno y firme, sería la última grieta que quebraría todo el teatro de Juliana. Ella siempre necesitó una reacción para sentirse justificada. Al no dársela, la dejé sin armas. Menos de un día después, llegó el ataque final. Un mensaje desde un número desconocido apareció en mi pantalla casi a medianoche. Eres un hombre frío y sin corazón. Si de verdad me hubieras amado,
habrías peleado por nosotros. En lugar de eso huiste como un cobarde. Menos mal que no me casé contigo. Ahí estaba su verdadero rostro, una versión de la historia cuidadosamente manipulada donde yo era el villano por no suplicar después de que ella confesó amar a otro. Eliminé el mensaje y no bloqueé el número. Ya no tenía poder sobre mí y lo sabía. Un año exacto después de haber firmado los primeros documentos de transferencia, mi nueva empresa me envió a la ciudad donde vivíamos. Tenía que presentar un proyecto importante ante un cliente, y por primera vez, regresaba al lugar donde todo había empezado. La ciudad se sentía más pequeña, como un traje que ya no me quedaba. La presentación salió perfecta. Mientras guardaba mi ordenador, recibí una llamada de mi abogado, faltaba una firma en un documento fiscal relacionado con la venta de la antigua casa. Podía firmarlo digitalmente o pasar por su oficina, a pocas cuadras, antes de ir al aeropuerto. Elegí pasar. Quería cerrar cada hilo pendiente. Salí del edificio moderno con los papeles firmados y sentí una calma profunda, el capítulo se había terminado de manera oficial y legal. Decidí comprar un café en el lugar al que solíamos ir los domingos, no por nostalgia, sino para borrar cualquier sombra del pasado. Estaba esperando mi pedido cuando noté una presencia detrás de mí. Un aroma que alguna vez asocié con ella ahora venía mezclado con un rastro amargo a cigarrillo. Me giré. ¿Sebastián? Era Juliana. Su aspecto me impactó por un segundo. Su ropa era moderna, sí, pero barata, un eco torpe del estilo que solía tener. Su mirada parecía ansiosa, casi vacía, y tenía líneas nuevas en el rostro, fruto de noches sin descanso. La mujer vibrante a la que alguna vez le propuse matrimonio ya no existía. Juliana. Respondí con un tono neutro, como quien saluda a un conocido lejano. No puedo creer que seas tú. Mi mamá dijo que estabas en la ciudad, y quería encontrarte. No creí en la coincidencia. Bueno, ya nos encontramos. ¿Qué necesitas? ¿Podemos hablar un momento? Por favor. Miro el reloj. Mi vuelo salía en 3 horas. Sentí únicamente un leve cansancio, como si estuviera a punto de terminar un trámite. 5 minutos. Nos sentamos en una mesa pequeña. Sostenía su café como si buscara calor en él. «Te ves bien», dijo, examinándome con detenimiento. Y era cierto, el traje me quedaba impecable, estaba bronceado por las caminatas de fin de semana, y mi postura ya no era la de un hombre desgastado. La vida me había asentado bien. Gracias. ¿Qué querías decirme? Entonces estalló la confesión que llevaba ensayando. Un discurso lleno de autocompasión. Mi vida es un desastre, Sebastián. Perdí mi empleo. Estoy atendiendo mesas. Mateo resultó ser un estafador, llenó mis tarjetas de crédito y desapareció. Vivo con mi madre, es humillante. Nuestros amigos me miran con lástima. Perdí todo. Mi trabajo, mis amistades, mi hogar. Tú eras mi vida real. Fui una idiota. Un miedo absurdo me hizo arruinar todo. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad? Podemos recuperar lo que teníamos. Tomé un sorbo de mi café, despacio, dejando que sus palabras se hundieran en el aire sin afectarme. Juliana, respondí con calma, como quien explica algo obvio, lo que tuvimos ya no existe. Y siendo honesto, nunca fue tan sólido como yo creía. No solo rompiste mis planes 2 semanas antes de la boda. Me demostraste que la persona que yo amaba era solo una ilusión. La verdadera tú actuó con una frialdad que yo no habría imaginado. Intentó interrumpirme, pero levanté la mano con suavidad, no para silenciarla con rudeza, sino para dejar claro que ya no ocupaba ese espacio en mi vida donde sus palabras podían sacudirme. Déjame terminar, pedí con un tono tranquilo, casi pedagógico. Lo que compartimos pertenece a un tiempo que ya no existe. Cuando decidiste marcharte, también cerraste la puerta a cualquier futuro conmigo. No te guardo odio, pero tampoco un lugar reservado. Ella abrió los labios, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos buscaban alguna fisura en mi voz, algún rastro de debilidad que pudiera utilizar, no encontró nada. He construido algo completamente nuevo, continué. Y en ese nuevo lugar no hay espacio para repetir viejas heridas. No necesito volver a lo que me destruyó para comprobar que no me sirve. No tengo rencor, pero tampoco nostalgia. Juliana bajó la mirada hacia su taza, como si allí pudiera leer alguna esperanza distinta a la que acababa de recibir. Sus dedos tamborilearon el cartón del vaso, nerviosos, derrotados. Entonces, ¿no hay absolutamente nada más que decir? Creo que eso ya lo dijiste tú hace un año, respondí sin dureza, pero con una claridad imposible de discutir. Fuiste muy explícita cuando decidiste apostar por otra vida. Yo solo seguí caminando. Una risa corta, amarga, escapó de ella. No era burla, era aceptación disfrazada. Me equivoqué, Sebastián. Quizás sí, admití, pero corregir ese error ya no me corresponde. Me puse de pie despacio,
tomando mi equipaje. Dejé el recibo del café sobre la mesa y me coloqué la chaqueta. No había nada más que debatir, todo lo importante ya estaba dicho. Había algo distinto en su rostro ahora, no solo tristeza, sino la comprensión definitiva de que la versión de mí que recordaba había dejado de existir. No por venganza, sino por evolución. Cuídate, Juliana. No esperó un apretón de manos, ni un abrazo, ni un último gesto de cercanía, sabía que nada de eso venía. Asintió una sola vez, con los ojos brillantes, como alguien que finalmente entiende que el puente ya no está, que solo queda el río corriendo bajo los restos. Di media vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, la ciudad se sentía distinta, como si hubiera cambiado de tamaño mientras hablábamos. Tomé una bocanada del aire frío y me dirigí hacia la avenida donde pasaban los taxis. Mientras avanzaba, la sensación era clara, no estaba huyendo de un recuerdo, sino avanzando hacia una vida que había aprendido a construirse sin ese peso. Cada paso se sentía firme, ligero, como si finalmente hubiera vuelto a tierra propia. La puerta del café se cerró detrás de mí con un leve sonido, casi imperceptible. No hizo falta girarme para saber que esa conversación, ese capítulo, y esa historia habían terminado de una vez por todas. El mundo frente a mí seguía adelante. Y yo también.